¿Cómo amanecieron? Muy bien. Es un placer darles la bienvenida al segundo día del evento del sector empresarial y productivo de Colombia en el marco de la COP16. Hoy vamos a continuar con los diálogos y con las sesiones claves de biodiversidad y sostenibilidad. Y por eso también les voy a dar el hashtag para que ustedes comenten, opinen, suban fotos. Hashtag biodiversidad y empresa COP16. Y para quienes necesiten las redes, la red de Wi-Fi, está Sector Empresarial COP16, ahí lo ven en pantalla y la clave es Andy CGN 2024. Y les quiero recordar nuevamente que en la parte posterior del auditorio pueden reclamar los equipos, el dispositivo de traducción simultánea en caso de que lo estén necesitando. Y ahora sí, quiero invitar al escenario a Gabriel Quijandría, director regional Suramérica de IUCN. Bienvenido. Gracias por estar acá. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a la Andy para acompañarlos el día de hoy. Y voy a hacer una presentación corta, pero que espero que sea lo suficientemente provocadora para generar el debate que viene después, ¿no? Esta sección es cómo se activa, está orientada a discutir cómo se activa la ambición empresarial, ¿no? Cómo logramos que el sector privado mueva su capacidad de innovación, su capacidad de movilización de recursos, su creatividad, la mayor flexibilidad que tiene comparado con el Estado o con las organizaciones de sociedad civil en favor de los esfuerzos de conservación, de uso sostenible, de restauración de la diversidad biológica. ¿Y por qué? Básicamente porque la escala del reto que enfrentamos como sociedad global es tan grande que no hay forma de que esto sea resuelto por un solo estamento de nuestra sociedad. Necesitamos alinear totalmente las capacidades y las potencialidades del Estado, de la sociedad civil, del sector privado, de las organizaciones indígenas, para tener la más mínima posibilidad de resolver esta problemática que estamos enfrentando. No sé si ustedes recuerdan o conocen sobre esta publicación que sale un año antes de la pandemia. Abril de 2019 se publica este reporte sobre el estado de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, y como cuando a uno le empieza a dar la calentura antes de terminar en cama, lo que mostraba este reporte, como les digo, un año antes, eran situaciones ya preocupantes. No era una calentura, ya era una fiebre, digamos, de como 38,5, que indicaba que venía un problema. Que al año siguiente lo experimentamos a nivel global, ¿no? O sea, marzo del 2020 es que el COVID llega al punto más lejano de China, que es Sudamérica. Y es cuando empezamos a cerrar nuestros países. ¿Y qué es lo que cuál es el mensaje que nos trae el COVID? Yo me voy a sentar sobre todas las construcciones humanas, los sistemas económicos, las relaciones interpersonales, todo lo que ustedes han construido y lamentablemente en muchos casos en contra o de espaldas a la naturaleza. Yo les voy a demostrar que con un bicho invisible lo puedo poner en cuestión. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Nos mandó a la casa, paró la economía, detuvo todo aquello, toda aquella superestructura que nosotros hemos construido sobre la base de la naturaleza, de los ecosistemas. Y como les digo, nos puso en cuestión. Y puso en cuestión además la discusión también para los que venimos, digamos, del mundo de la conservación, en el entendimiento de para quién se hace conservación. ¿Conservamos para la naturaleza? Y ahí hay muchos ambientalistas, ¿no? O personas que trabajamos mucho tiempo en la conservación, tenemos o hemos tenido en algún momento esa idea. Y ahora, a partir de esto, y bueno, un poco por los desarrollos recientes, uno entiende que la conservación se hace para las personas, porque el eslabón débil en
el relacionamiento entre las personas y la naturaleza somos nosotros. La naturaleza probablemente supere los retos que le ponga el cambio climático, la pérdida de ecosistemas. La naturaleza ha sobrevivido 5 extinciones masivas. Una de ellas exterminando el 95% de la vida que había en la Tierra. La Tierra o la naturaleza evolucionó, generó otra vida distinta y volvió a aparecer. ¿Podremos nosotros, ¿no?, los humanos, superar esos retos, o vamos a ser como esas especies que se perdieron en esas extinciones anteriores? Aquí básicamente el estudio lo que identificó son cuáles son los 5 impulsores más importantes de la pérdida de la capacidad de la naturaleza para ofrecer servicios, para ofrecer bienes hacia el futuro. Están aquí abajo: cambio de uso de la tierra y cambio de uso de los espacios marinos, el uso directo, ¿no?, el aprovechamiento no sostenible de recursos naturales, obviamente el cambio climático, la contaminación y las especies invasoras. ¿Y por qué esta es una discusión importante aquí, en particular en Sudamérica? Este dato que está aquí, el informe Planeta Vivo, ese es del 2023. El del 2024 ya salió, pero no tiene un mapa tan claro como este. Ya estamos en 95%. Este es un índice calculado de 1970 hasta la fecha, que muestra cómo se está perdiendo en términos relativos la riqueza de diversidad biológica, la representatividad de especies. Somos la región del mundo con mayor pérdida relativa de especies. Claro, somos la región más rica del mundo en términos de diversidad biológica. Somos una región relativamente menos poblada que otras y por tanto el proceso de pérdida ha empezado mucho más tarde. Pero nuestra tasa actual es la más alta, 20% más alta que la tasa global de pérdida de ecosistemas, de pérdida de riqueza, digamos, de la naturaleza en los últimos años. Aquí me faltó un gráfico, lo siento, no sé cuántos de ustedes conocen sobre este trabajo del doctor Rockström sobre los 9 límites planetarios. Debí ponerlo, pero bueno, ya me faltó. Y que habla sobre, o sea, cuáles son aquellas cosas con las cuales no deberíamos, como se dice en inglés, mess with. O sea, aquellos temas que son los que sostienen la viabilidad de la vida en la Tierra. Y según el último análisis, ya sobrepasamos 7 de los 9 que ellos identifican. Y lo que es un poco raro es que, no raro, o sea, particular es que no es el problema del cambio climático, que suele tener mucha más cobertura y mucho más atención de los medios o de la discusión internacional, donde estamos peor. Es precisamente en aquellos aspectos vinculados a la naturaleza, a los ecosistemas, donde la superación del límite ha llegado al punto máximo. ¿Es esto imposible de revertir? No, porque en algún momento uno de estos límites está vinculado a la capa de ozono y estaba en una situación absolutamente crítica, pero medidas tomadas a partir de un acuerdo global internacional, ¿no?, vinculado como en el que estamos, en el marco del cual estamos en esta reunión, o sea, una COP, un acuerdo de Naciones Unidas permitió reducir, casi eliminar completamente aquellos productos que generaban el problema de la capa de ozono y hemos regresado a una zona segura, por lo menos en este límite planetario. Entonces, tenemos por lo menos un ejemplo claro y positivo de que se puede revertir esta situación. Y para que quede claro que esta no es una preocupación solo de los científicos, que suelen preocuparse antes porque tienen más información, ¿no?, y porque tienen acceso a las señales, digamos, de la fiebre mucho más rápido. Este es el último informe del reporte de riesgos que prepara el World Economic Forum, donde claramente pueden ver cómo es que el sector corporativo está viendo lo que viene. Y los 4 primeros riesgos que se ven en los próximos 10 años están vinculados a los temas naturales. Y hay uno más
que es el 10º. O sea, esto es percepción del sector empresarial. Y ven que en el número 3 está el tema, claramente el tema de la pérdida de diversidad biológica y de los ecosistemas como un elemento de preocupación y de discusión en este momento. A eso hay que unir la problemática de no hay recursos. Y eso, ¿no? O sea, un poco el discurso habitual, no hay recursos suficientes para atender la problemática de la pérdida de biodiversidad o la recuperación de la biodiversidad. Y si ustedes ven, este es un estudio, el estudio 2024 que saca todos los años el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, calculando la brecha, cuál es la necesidad de financiamiento que se requiere. En este caso, para cumplir las metas o los objetivos de los 3 grandes convenios de Naciones Unidas. El de diversidad biológica en el que estamos hoy, el de cambio climático y el de desertificación. Y lo que muestran es, primero, un gran efecto del financiamiento negativo, el financiamiento que genera un impacto particular negativo sobre los ecosistemas, sobre la diversidad biológica, donde hay la necesidad de trabajar en la reducción de los subsidios, digamos, en algunos casos la reorientación o la focalización de los subsidios para que el efecto negativo que están teniendo sobre la naturaleza se pueda revertir. Y ahí podemos ver que hay un flujo grande de recursos que podría ser orientado de manera positiva. Y en segundo lugar, el tema de los fondos positivos. Y podemos ver que hay una enorme diferencia entre la cantidad de recursos negativos o que tienen un impacto negativo comparado con los recursos que tienen, digamos, un efecto positivo, que están orientados de manera positiva a los temas de diversidad biológica. 200.000 millones de dólares al año 2022, que son estos datos para poder cumplir con las metas de estos 3 convenios de Naciones Unidas. Y como ven aquí, la participación del sector privado llega al 20%. Entonces, hay un techo o una posibilidad muy, muy grande de ampliación de la participación del sector privado en este proceso. ¿Qué es lo que dicen en este estudio? Necesitamos triplicar la cantidad de recursos positivos orientados a la naturaleza hacia el año 2030. Y necesitamos multiplicarlo por 5 al año 2050. O sea, de acuerdo a los cálculos que ellos han hecho, para poder cumplir con el Acuerdo de París, con el Acuerdo de Kunming-Montreal, que es el de diversidad biológica, y el acuerdo adoptado en el 2012 en el marco de la Convención de Desertificación en Turquía, necesitamos 800.000 millones de dólares anuales invertidos en temas positivos para la naturaleza. Y eso, si lo ven, genera una preocupación, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para aumentar esta canalización? Pero también está el otro lado de la moneda. O sea, ya los preocupé, espero, con lo que les mostré antes. Pero ahora les muestro que también está el otro lado de la moneda, las oportunidades de negocio. O sea, el lado positivo de esta ecuación. Y también es un estudio del World Economic Forum que muestra la potencialidad que existe de hacer negocios alrededor de apostar por determinadas transformaciones indispensables en los sistemas alimentarios, en los temas de infraestructura y medio ambiente construido, en los temas de energía. Varios de ellos representados en el panel que viene después de esta presentación. Y lo que vemos es que, hay una posibilidad de hacer negocios, de generar beneficios, de generar un flujo positivo de oportunidades, de ganancias vinculado a apostar por la naturaleza, a apostar por negocios con nuevos modelos, apostar por negocios con nueva ambición. Y que eso además tiene un efecto positivo, o puede tener un efecto positivo en el empleo, en la generación de oportunidades de empleo, de trabajo que son absolutamente necesarias en el mundo actual, en los países, particularmente en los países en vías de desarrollo, ¿no? De acuerdo al cálculo que se ve aquí, cerca de 400 millones de empleos nuevos se podrían generar si es que se llevan adelante las transformaciones que están, estas 15 transformaciones identificadas en este reporte del World Economic Forum,
vinculadas a estas tres grandes líneas de trabajo. Y es ahí que surgen conceptos como este que tiene una discusión detrás, las soluciones basadas en la naturaleza. ¿En qué medida la naturaleza puede, o intervenciones en la naturaleza pueden tener un efecto positivo, no solo en la naturaleza misma, sino ayudar a resolver problemas de desarrollo, ayudar a resolver retos de bienestar? ¿Cómo aseguramos agua en calidad y cantidad suficiente? ¿Cómo reducimos el riesgo de desastres? ¿Cómo aseguramos la seguridad alimentaria? Y este concepto lo que busca es ver, bueno, ¿cómo generamos un nuevo enfoque que nos ayude a entender que la naturaleza no es un rival? La naturaleza es el mejor aliado que podemos tener en términos de poder atender una serie de retos, ¿no? Y que la naturaleza en muchos casos tiene mucho más potencia, más capacidades que las soluciones humanas, o que en algunos casos las soluciones, digamos, de ingeniería, combinadas con enfoques interesantes o innovadores respecto de cómo complementar, no sé, una carretera, cómo complementar una irrigación con intervenciones positivas con la naturaleza, puede aumentar el impacto, puede aumentar la vida útil, por ejemplo, en el caso de una represa. Todos conocemos los casos de represas que pierden vida útil cuando se deforesta la cabecera de donde proviene el agua y la sedimentación hace que se pierda la capacidad productiva. Lo estamos viviendo en este momento donde yo vivo ahora, en Ecuador, ¿no? Tenemos restricciones eléctricas, bueno, vinculadas al problema de la sequía, al problema del cambio climático, pero también a la falta de mantenimiento que tienen las represas y al problema de la deforestación que ocurre en las zonas de captación del agua. Y este es un concepto, ¿y por qué tiene dos definiciones? Porque este es un tema complejo vinculado a la forma en que se toman decisiones en Naciones Unidas. El concepto original se acuña en el año 2016 en el Congreso Mundial de la Naturaleza, que es, digamos, la Asamblea General de las Naciones Unidas que ocurre cada 4 años, y se ratifica en el año 2022 en la Asamblea del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por exigencia de algunos países que decían esto no está ratificado en una discusión de estados. Entonces es un concepto interesante, pero no es oficial. Bueno, ya es oficial, ya está en un documento de Naciones Unidas y ya hay la posibilidad de decir, bueno, esto está en el marco de los temas o en el paradigma de lo que puede impulsar Naciones Unidas. Y para terminar les voy a contar una historia en la que yo felizmente estuve involucrado de manera personal cuando fui viceministro del Ambiente en Perú. En algún momento llega a buscarnos una empresa de producción de bebidas, nacida en Perú, pero que es ahora una transnacional, que tiene presencia en 24 países del mundo, y nos dice, tengo un dinero para pagar guardaparques, porque estamos preocupados. Y les dijimos, bueno, o sea, el dinero para pagar guardaparques en áreas protegidas siempre es indispensable. Pero les dijimos, si tú eres una empresa de bebidas, ¿por qué no desarrollas un producto a partir de frutos amazónicos? De frutos amazónicos que puedan provenir de áreas protegidas que permiten manejo o que permiten extracción, ¿no? O sea, porque ahí el impacto podría ser mucho más grande, porque ahí el impacto incluye a las poblaciones que viven dentro del área protegida o en los alrededores del área protegida. Y año y medio después, y ahí nuevamente la innovación, la capacidad de movilización de recursos, la creatividad, un año y medio después, obviamente, si estuviese sido una iniciativa del Estado, estuviese tomado 20 años, 15 años en concretarse. Año y medio después tenían un producto listo. Un producto que además el stock que calcularon tener para 3 meses se agotó en 3 semanas en Perú. Este producto ahora se exporta. Y el amarillo, que es producido con un fruto que en el Perú se llama aguaje, aquí se llama moriche, que es proveniente de una palma, proviene todo de áreas protegidas que permiten el uso, que permiten la extracción,
Y lo que ha generado básicamente es un cambio en el modelo. Antes los productores tumbaban la palmera para poder sacar el fruto. Ahora suben porque tienen unos arneses caros que en el joint venture o en la alianza con la empresa privada les permiten bajar el producto de manera segura. ¿Qué es lo que está detrás de aquí? Claro, esto es una empresa grande, con una capacidad, con un capital suficientemente grande como para acometer algo como esto. Ese es el modelo para intervenciones en toda la Amazonía, probablemente no por el tema de la dificultad que existe para la movilización de los recursos. Pero lo clave aquí es el modelo, no es el monto invertido. Es cómo descubrieron un modelo de alineamiento de actores del sector público, el Ministerio del Ambiente, el Servicio de Áreas Protegidas, las comunidades locales, las ONGs, que a veces son demonizadas, ¿no? Porque, no sé, hacen cosas o hacen ruidos, y el sector privado. ¿Es un modelo de alto costo de transacción? Sin duda, pero es un modelo que vale la pena mover. Para terminar, ¿cómo activamos, cómo pasamos de la preocupación o de la identificación de las oportunidades a la acción concreta? Dos cosas. ¿Cuál es el modelo? Identificar cuál es el modelo que le encaja a cada empresa, a cada sector en particular. Y segundo, ¿cuál es la motivación específica y real para cada empresa de entrar? ¿Es reducir el impacto? ¿Es aprovechar una oportunidad de negocios que está, como se dice en inglés, low hanging fruit? Está ahí y lo que necesitamos es alguien que tenga la visión para aprovecharla. Espero que la presentación sea motivadora. Muchísimas gracias por el espacio.